Listo, voy a empezar a grabar. En esta primera clase vamos a ver lo que es cálculo de densidad con instrumentos, ¿ya? Las clases en este semestre son solamente de manera digital, por Zoom, debido a que no es necesario, porque ustedes van a aprender, por ejemplo, sobre las cifras significativas, a medir con instrumentos, hacer los cálculos de propagación de error, crear las hojas técnicas, aprender a hacer informes. Entonces no va a ser necesario que vayan a los laboratorios, ¿ya? Porque va a ser como más que nada, le van a dar las bases para los futuros laboratorios, en donde todo esto ustedes ya tienen que saberlo al revés y al derecho. Ya. Entonces, como en nuestra organización de semestre, ¿ya? Esta que es nuestra primera clase va a ser cálculo de la densidad con los instrumentos, ¿ya? Y con esto vamos a realizar la hoja técnica 1, con lo que les voy a dar toda la información de hoy día. La próxima semana van a haber 3 horas de consulta, ¿ya? Son de 3 profesores distintos, pero pueden entrar a cualquiera que ustedes tengan disponibilidad de horario, si es que tuvieran una consulta. Si no la tienen, siguen de largo. Y en la clase 2, que vendría siendo, a ver, estamos el día primero, la clase 2, el 12 de octubre. El 12 de octubre, entonces, yo les daría las instrucciones para la segunda hoja técnica, ¿ya? Después del 12 de octubre, pasaríamos, creo que vienen unas vacaciones, y después sería hasta el 26, si no me equivoco, ¿ya? Tendrían después la evaluación online, ¿ya? Y la entrega de la hoja técnica 2. Después la clase 3, clase 4, la semana siguiente sería consulta, clase 5, consulta, y la evaluación, en este caso 2, que incluiría clase 3, 4 y 5. Por si se dan cuenta, solo son 5 clases, así que es obligatorio asistir a estas 5 clases, ¿ya? Los videos obviamente van a quedar grabados por si tienen duda después, si algo se les fue, alguna instrucción, por eso quedan grabados, pero la asistencia es obligatoria, al menos a las Disculpe, 5 clases, ¿ya? Sí, disculpe. pregunta nomás, que no te escuché. Que en el semestre pasado tuvimos laboratorio de química y en ese laboratorio nuestra asistencia no se medía en base a la asistencia como tal a las clases, sino a la guía entregada. ¿En este va a ser igual o se va a medir la asistencia de acuerdo No, a la asistencia que se tengamos? mide la asistencia a clases. Ah, ya, súper, profe, muchas gracias. Eh, por lo mismo, les digo que tienen que, eh, son 5 clases, ¿no? ¿Ya? Así que traten de no pasarlas por alto, no faltar, ¿ya? El resto de las clases consultas, si quieren, van y pueden ir a cualquiera, el horario que tengan disponible, ¿ya? Pero las 5 clases tienen que venir sí o sí. Si por X motivo no pudieran asistir, ahí me envían un correo y después ven el video, ¿ya? Todas las evaluaciones, las 6 evaluaciones que vamos a tener, hoja técnica, informes y pruebas, se dividen por igual. O sea, todos valen lo mismo. Así que todos son de igual importancia, para que sepan. Ya. Entonces, como en primera instancia, nosotros vamos a ir aprendiendo un poquito de lo que es la cifra significativa, ¿ya? Yo les voy a dejar acá mismo, les voy a subir una guía, ¿ya? Acerca de errores de otra universidad, pero es súper clara, como para que ustedes vayan aprendiendo un poquito acerca de las cifras significativas, los errores instrumentales, los errores que son, en este caso, por estadística también. Les voy a enseñar de todo en esa guía, así que traten de echarle una mirada. eh, Ahora después cuando termine la clase, y cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes con respecto a las cifras significativas? ¿Ya? Las cifras significativas, obviamente, nosotros siempre vamos a ocupar 2 después de la coma, 2 números después de la coma. Eso es lo que siempre predomina, a no ser que nosotros le pidamos que sea menos, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber aproximar hacia 2. Veamos, por ejemplo,
Tengo 3,27 y un 4. Esto yo les digo, tienen que hacer la cifra significativa a 2 después de la coma. ¿Qué número quedaría? 3,27. Exacto. ¿Y por qué queda 3,27 y no coma? Porque el número que le sigue es menor a 5. Eso, excelente. Si este número de aquí va de 0 a 4, este de aquí permanece igual. ¿Ya? Ahora, si tuviéramos un 4,28 y 9. Tuviéramos en este caso. ¿Ya? Y yo igual, se los pido con 3 cifras significativas, o sea, con 2 después de la coma. ¿Qué número quedaría? 4,29. Y eso estoy haciendo un recordatorio, porque esta información ya todos deberían manejarla. ¿Ya? Y esto se da porque el 9 va desde el 5 hasta el 9, se le suma 1 al número de aquí. ¿Ya? 8 más 1 nos da 9. Ya. Hay varios que se caen, vuelven, se caen. Entonces, por ejemplo, siempre va a predominar la mínima cantidad de cifras significativas. Si nosotros tenemos en este caso una suma y aquí tienen 2 después de la coma y aquí tienen 4 después de la coma, predomina la que tiene 2. ¿Ya? Entonces usted hace la suma y le mantienen 2 cifras significativas. En el caso, por ejemplo, de una división, si acá hay 3 y 3, mantienen las 3. Acá en este caso se multiplican y recuerden que con una multiplicación después corren la coma 1, 2, 3, 4, 5. El resultado final se le corre la coma 5 veces. En el caso de acá, por ejemplo, si te entregan este valor así, nosotros ocupamos siempre 2, entonces nos daría 9,33 porque el 4 es menor que 5, entonces se mantiene esto. Y en el de acá también, mantenemos 2 y este se va. Y si nos dan, por ejemplo, este valor, 4,2, ¿ya? Y nos dan un error muy amplio, ¿ya? Con muchas cifras significativas por la coma, usted tiene que siempre aproximarla al menor valor, ¿ya? ¿En qué sentido va a dar? Por ejemplo, este caso va a ser 4,2 más menos 0,1. ¿Y por qué 1? Porque el error nunca va a poder ser 0,0, ¿ya? Ojo con eso, siempre tiene que ser el menor valor. Si acá tenemos 4,2, acá colocan 0,1. Si tienen duda, por favor me van preguntando, ¿ya? La idea de esto es que lo hagan, que sea una clase fluida, ¿ya? Si tienen duda, no es necesario levantar la mano, me pueden preguntar por chat, si les da vergüenza hablar, o me interrumpen, ¿ya? Yo ahora le hago una pregunta, ¿ya? ¿Alguien me podría decir qué es una medida directa y qué es una medida indirecta? La directa es la que se obtiene, pucha, no sé cómo decirlo, directamente, así como el tiempo, ¿no? Y la indirecta es la que se obtiene mediante fórmula, Exacto, como muy bien. la velocidad, creo. Cuando nosotros hacemos una medida directa es cuando nosotros medimos, ¿ya? Tal como dijiste, es directa. Y cuando es indirecta es cuando nosotros usamos una fórmula para calcularla. En este caso nos dan un ejemplo de lo que es una moneda con un diámetro y nos piden calcular el radio. Entonces, la directa es cuando nosotros medimos y la indirecta es cuando lo calculamos, ¿ya? Esa es toda la diferencia. ¿Dudas? ¿Ninguna? No, profe. ¿Aquí alguien me preguntó? Sí, se mide con instrumentos. Muy bien. Ya, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el error, ya, en este caso de una fórmula, ya, pero que está basada en una sola variable, ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? El error va a ser la derivada con respecto a esa variable por el error instrumental en este caso, o el error, de acuerdo, en este caso podría ser instrumental, pero también puede ser aleatorio,
¿ya? Que ahí después lo vamos a ver más adelante. Pero el error de esa medición. Entonces nosotros aplicamos esto, ¿ya? Y eso si tuviéramos una variable. Ahora, si por ejemplo nos piden medir un cubo, ¿ya? Y nos dicen, oh, por favor, necesito obtener el valor del volumen del cubo. Entonces yo voy a tener un ancho, un alto y un largo, ¿ya? Entonces ahí voy a tener 3 variables de medidas. Voy a medir 3 veces. Este va a estar con su error, este va a estar con su error y este va a estar con su error, ¿ya? Entonces ahí nosotros ocupamos esta fórmula de acá que es de propagación. La derivada, en este caso de la fórmula ¿cuál sería del volumen? La fórmula del volumen, ¿cuál sería? En el caso de un cubo. ¿Cómo se calcula el volumen en un cubo? Un lado del cubo, ¿Mm? ¿Sí? lado elevado a 3, ¿no? O sea, en este caso si fueran distintos. Ya no un cubo, a ver, un paralelepípedo. Como un prisma. Sí, como un prisma. Eh, ¿Cómo era? Base por alto por ancho, una cosa así. Sí, muy bien. Y simplemente se multiplican. Cada uno de los lados se multiplica. Tienes razón. Cubo sería perfectamente y medida igual. Acá estamos considerando que miden distinto. Ya, entonces en este caso, por ejemplo, nuestro delta volumen de un cubo, ¿ya? Va a ser la derivada con respecto a qué? Al x. O sea, si derivamos esta función con respecto al x, el x que está elevado a 1 pasa multiplicando para abajo y queda 1 menos 1 es 0. Entonces esto quedaría en 1. Solamente acá nos daría iz. ¿Me deja borrar? Nos daría así, para que tengan una idea. Y z y todo eso al cuadrado. Partido por el error. Ya supongamos que medimos con una regla. El error de una regla, ya que eso también lo vamos a estudiar ahora, va a ser la sensibilidad de la regla o la mínima medida que tenga dividido en 2. Es el error instrumental. Entonces en ese caso serían, supongamos en centímetros, 0,05. Y esto al cuadrado. Más derivamos con respecto a y, nos quedaría xz. Xz, todo eso al cuadrado, por el mismo error, 0,05, porque estamos midiendo todo por igual. Y así lo vamos haciendo y sacamos la raíz. Con las 3 variables. Y con la última, que sería xy al cuadrado por 0,05 al cuadrado. X al cuadrado. Y así es como se va sacando los errores de propagación, ¿ya? Si tenemos una variable, lo hacemos así, sin elevar al cuadrado. Si tenemos 2 variables, lo hacemos hasta acá, ¿ya? Si tenemos 3, lo hacemos hasta acá. Y si tenemos 4, lo seguimos haciendo. Como si fuéramos a sacar una hipotenusa. ¿Entendieron bien? ¿O tienen dudas? Sí, justamente como para sacar módulo de un vector. Muy bien. Ya, aquí están las otras fórmulas para sacar, en este caso, cuando tengamos funciones de suma con 2 variables. ¿Ya? Multiplicaciones, divisiones, que es la misma que las multiplicaciones. En este caso, cuando hay potencia, la potencia pasa a multiplicar. Y así sucesivamente. Ese es cómo se calculan los errores de distintas formas. La más fácil es ocupar la derivada, ¿ya? Al final llegamos a lo mismo. Ya. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Tenemos este valor, ¿ya? Entonces acá nosotros decimos que nuestra medida del diámetro de esta esfera es 3,2. Y en este caso nosotros usamos una regla,
¿ya? Pues, ¿se acuerdan que yo les dije que el error de la regla en este caso sería la mínima medida, que es 1 milímetro, dividido en 2 sería 0,05. Sin embargo, como aquí tenemos un decimal, acá tenemos que tener un decimal. Entonces lo aproximamos a 0,1. Eso se lo dije en la diapositiva como dos anteriores, ¿ya? Entonces tenemos, esta va a ser nuestra medida y este va a ser el error de nuestra medida, el error instrumental, ¿ya? El error instrumental. Y ahí, antes de empezar a detallar esto, quería preguntarles si ustedes saben cuál es el error instrumental. Den ideas, si no importa que se equivoquen. El error que tiene el objeto con el que estamos midiendo. El instrumento, claro, sí. ¿Ya? ¿Y cuál valor sería, por ejemplo, el de una regla? Que lo dije recién. Sería el de 1 milímetro, ¿no? O sea, el de medio milímetro. Claro. Siempre, por ejemplo, cuando nosotros en el error instrumentales vamos a tener dos instrumentos, ¿ya? Muy bien acá lo que respondieron. Los dos instrumentos que tenemos van a ser los análogos y los digitales, ¿ya? Los análogos, por ejemplo, es una regla, un termómetro, ¿ya? Un digital, ¿cuál sería un instrumento digital? Un termómetro digital ¿Ya? Termómetro digital, o ¿cuál más? una pesa. Una balanza, ¿ya? ¿Qué más podría ser? Un reloj, por ejemplo. Hay unos instrumentos igual que miden la velocidad, ¿no? Quizá eso. También No sé. instrumento. Siempre la idea es que así, no importa qué instrumento sea, pero si es digital, que te entreguen los valores, o si es análogo, que tú tengas que ver los valores. Es la única diferencia que hay, ¿ya? En los instrumentos análogos, por ejemplo, se hace de la siguiente manera el error. Es la mínima medida que tenga, ¿ya? Por ejemplo, una regla, la mínima medida es 1 milímetro. Pero si yo, por ejemplo, viera que está entre 1 y 2, digo, a mi ojo, entonces sería 0,5 milímetros. Se divide por 2. La mínima medida o la sensibilidad del instrumento dividido por 2. Pero cuando es digital, no es así. En el instrumento digital tú no pasas por tu ojo. Tú no ves si va a estar entre uno y otro valor. Simplemente esperas que te entregue el último valor y el valor más pequeñito es la sensibilidad que tenga el instrumento y ese valor es, ¿ya? Voy a dar un ejemplo. 3,27 gramos. ¿Alguien me podría decir cuál es el error de este instrumento? Vamos, con confianza, ¿ya? Muy bien, es 0 y acá digo, ¿cuántos números después de la coma hay? 2. Entonces tiene que haber 2 valores ahí. Un 0 y el más chiquitito sería un 1. Esa es la sensibilidad o el valor mínimo que tenga una balanza. Si yo ocupo una balanza y aquí ocupo contra 100, en este caso, 275 gramos, ¿ya? En ese caso, entonces yo digo, son 3 números los que me está entregando, ¿ya? Así que yo coloco 0, 0, 1 gramo. Y ese sería el error instrumental para 3 dígitos después de la coma, ¿ya? Así es simplemente como se hace. ¿Entendieron o queda duda? Súper claro, profe. Ahora veamos cómo lo hacemos para calcular el área. Ya aquí tomen atención. El área, ¿alguien me podría decir el área de una esfera? ¿Cuál es la ecuación del área de una esfera? ¿Cuál es? Ahí habló alguien. El área, el área. ¿Se acuerdan del perímetro de un círculo?
Era 4 tercios por pi r al cuadrado del área, ¿no? Es 4 pi por r al cuadrado. Ese es el área, ¿ya? El perímetro es 2 pi r. El área, 4 pi r al cuadrado. Y el volumen es el que es 4 tercios. 4 tercios pi por r al cubo. Y esto se basa simplemente en derivadas, ¿ya? Nada más que eso. Si derivamos el volumen nos tiene que dar el área. Entonces bajamos el 3, se nos va el 3, ¿ya? Y nos queda 4 pi r al cuadrado, que es el área. ¿Todos saben derivar o no? ¿O alguien que no sepa? Que acá vamos a ocupar derivadas. Siempre, ¿ya? Hagamos un refresco de memoria, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, acá, ¿ya? El radio equivale a la mitad del diámetro, ¿verdad? De aquí para allá sería nuestro radio. Entonces sería de medio. Entonces el área basado en nuestro diámetro sería 4 pi por d al cuadrado partido por 2 al cuadrado, que es 4, porque tenemos que elevar al cuadrado ambas, la de arriba y el denominador. Los 4 se nos van y nos queda que es pi por el diámetro al cuadrado. Ahora bien, en el caso del volumen, ¿ya? También hacemos lo mismo, quedaría 4 tercios, ¿ya? Pi por el diámetro al cubo partido por 2 al cubo. ¿Y alguien me puede decir cuánto es 2 por 2 por 2? La tabla del 2. 8. 8, muy bien. Entonces aquí tengo un 4, tengo un 8, lo simplifico. Y me queda un 2. Entonces al final me va a quedar lo mismo arriba, pero partido por 6. ¿Ya? Entonces más bien, el área basado en el diámetro sería pi por el diámetro al cuadrado. Y el volumen basado en el diámetro sería pi por d al cubo partido por 6. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el error. Como tenemos la fórmula A y tenemos la fórmula B y una sola variable, que sería el diámetro, entonces simplemente vamos a derivarlo con respecto al diámetro. Recuerden que eso lo vimos. El error entonces del área va a ser igual a ¿qué? A la derivada de A con respecto a D del diámetro por el error del diámetro. Ahora, el error del volumen sería la derivada del volumen con respecto al diámetro por el error del diámetro. Ahora bien, si nosotros derivamos, ¿ya? Recordemos lo que es derivar. Si tengo un exponente, diríamos la área con respecto al diámetro. Entonces solamente el diámetro es el que tiene que derivarse. El pi, que es una constante, sale para afuera. Entonces en este caso el 2. El 2 baja, ¿verdad? Hasta acá. Y acá le resto 1. Entonces aquí me quedaría la derivada de A con respecto al diámetro, sería 2 pi por el diámetro. ¿Vamos bien? ¿O dudas? Bien, profe. Oye, profe, Ya, muy bien. Y eso va a ser por nuestro error del diámetro. En cambio acá tenemos un 3. El 3 baja para acá, ¿verdad? Y nos queda 3 pi y a este le restamos 1. 3 pi diámetro al cuadrado partido por 6. Y lo simplificamos y me queda un 2. Entonces el resultado de este va a ser el pi por el diámetro al cuadrado partido por 2 por el error del diámetro. Y estos valores ya lo tienen, ¿ya? Tienen el 2,
tienen el pi, tienen el valor del diámetro y tienen el valor del delta D, que sería el error del diámetro, que está acá, 0,1. Y colocan con eso, les va a dar el área, es el error del área, y cuando hacen esta de acá, que es 3,2 al cuadrado por pi dividido en 2 por 0,1, le va a dar el error del volumen. Y así es como se realizan en este caso los cálculos. ¿Dudas? Si no tienen duda, vamos a pasar a ver el ejemplo, ¿ya? ¿Cuál parte que te perdiste tú? ¿Los valores? Tenemos el 2. Tenemos el pi. Tenemos el diámetro, que es 3,2. Y tenemos el error, que es 0,1. Se multiplican todos y te va a dar un valor. Y ese va a ser nuestro error del área. Acá lo mismo. Tenemos el pi, tenemos el diámetro, que es 3,2 al cuadrado. Lo dividimos por 2 y lo multiplicamos por 0,1, que es nuestro error del diámetro. Y nos va a dar entonces el valor para el error del volumen. Ese fue el último que repetí. ¿Más dudas? Pasamos entonces al ejemplo. Ya. No, antes del ejemplo tenemos que ver el método estadístico. Ya. El método estadístico, ya vimos lo que era el error instrumental. El método estadístico nos va a indicar el error aleatorio o el error estadístico, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? Nosotros hacemos varias mediciones. Nos están pidiendo cuánto mide la jirafa, ¿ya? Y entonces vamos a tener muchas jirafas para medir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a tomar la medida de cada una de ellas, ¿ya? Y le vamos a sacar el promedio. Ya todos sabemos sacar promedio, que es sumar cada una de sus medidas, dividirlo por el número de jirafas. Después sacamos la desviación. Y aquí es lo que entra en los distintos. La desviación estándar, ¿ya? Es cuánto se desvía, tal como dice el nombre, desviación, cuánto se desvía del promedio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este está cerquita del promedio, este está más lejos del promedio, este está más o menos del promedio. Esta está más baja, mucho más baja del promedio, este está un poquito más arriba del promedio y este está también más baja del promedio, ¿ya? Y vamos restando el valor promedio menos cada uno de los valores. Lo elevamos al cuadrado. Lo dividimos por n menos 1. Ya si teníamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jirafas, lo dividimos por 5. Y le sacamos la raíz y eso nos va a ser la desviación estándar, ¿ya? Y la desviación media, ¿ya? La desviación media, la que está acá, es lo mismo valor, pero dividido por la raíz de los n. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6, ¿ya? Y el error aleatorio es 3 veces la desviación media. O simplemente 3 veces la desviación estándar partido por la raíz de la cantidad de, en este caso, de jirafa que estamos midiendo. Y entonces el error asociado a la altura, ¿ya? Va a ser el valor máximo, porque este error aleatorio puede ser pequeñito o puede ser muy grande, no sabemos. Pero siempre va a ganar el valor mayor. Si el error instrumental es más grande que el error aleatorio, entonces se mantiene el error instrumental. Si el error aleatorio es más grande que el error instrumental, entonces se mantiene el error aleatorio. ¿Entienden? ¿Dudas? Pregunten nomás con confianza si tienen dudas. ¿Se entendió bien o no? Creo que sí. Sí, Ya, todo bien. excelente. ¿Qué? ¿Preguntaste algo? No. Ya, vamos entonces al ejemplo. Ahora sí que sí. Entonces nos dan un ejemplo estadístico. Tenemos 3 esferas, ¿ya? Que nos dan los 3 diámetros y cada uno con su error de 0,1, que es su error instrumental, ¿ya? Entonces nosotros nos piden acá calcular el promedio, calcular
el error instrumental, el error aleatorio y el volumen. El volumen con su error. Entonces vamos al ejercicio y nos vamos al ejemplo. Ojalá que todos lo puedan ver bien. Colocamos los valores, ¿ya? 3,2, 2,8, 2,9. Esos son los valores que nos dieron, ¿ya? Cuando ustedes tengan en sus hojas de Excel o hojas técnicas, color amarillo significa que ustedes tienen que poner esos números. Ustedes lo ingresan, ¿ya? Cuando usted tenga los verdes, significa que usan fórmulas, ¿ya? Como que esto indicaría las medidas directas o el ingreso directo, y esto acá tiene que ser mediante fórmula, para que sepan, ¿ya? Porque así se les va a evaluar a ustedes en la hoja técnica. Entonces, en esta medición tenemos 3 medidas que ustedes ingresaron, ¿ya? Le dieron 3,2, 2,8, 2,9. Ahora para calcular el promedio, ¿ya? Entonces yo lo voy a hacer al lado para que vayan aprendiendo y me vayan siguiendo. Si ustedes no tienen idea del Excel o no saben usar Excel, ni funciones, ni nada, les recomiendo que vean, ¿cómo se llama? Tutoriales de YouTube, ¿ya? Porque en vez de leerse el manual, que va a ser mucho más complejo, más complicado, con los tutoriales ustedes los pueden ir siguiendo y van a ir aprendiendo el momento, y puede durar minutos y ya van a aprender a usar en este caso la fórmula, que en este momento es lo que le están pidiendo a ustedes. Más adelante le enseñarán a usar gráficos, otras cosas, en este caso del Excel, pero las fórmulas es lo que ustedes le exigen que sepan, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, me voy en este cuadradito, ya supongamos que este de acá es, pero yo me voy aquí, y coloco función, y busco en este caso, si sale usar habitualmente o todas, da igual, ¿ya? Si no aparece usar habitualmente, ocupan toda y la buscan, ¿ya? A mí me aparece el promedio, entonces yo digo aceptar y selecciono los datos donde que yo quiero sacar el promedio. Y simplemente le hago enter, y ahí está. Ahora yo quiero sacar la desviación, me voy a función, ¿ya? Y busco desviación media, que es el de acá, ¿ya? Lo selecciono, los datos, 1, 2, 3, enter, y me da la desviación. Si a usted le aparece, por ejemplo, esto con más cifra, así, perdón, una cosa así, usted aquí en este botón puede ir disminuyendo los decimales hasta que queden en 1, porque estamos ocupando 1, entonces hay que mantenerlo en 1. Ahora, el error aleatorio, usamos la fórmula, ¿ya? ¿Cuál fórmula vamos a ocupar? En este caso no hay ninguna fórmula que diga error aleatorio. Entonces ustedes se van acá y colocan igual, ¿ya? Que es justamente la desviación 3 veces, 3 multiplicado, ocupan la multiplicación, 3 ¿por qué? Por la desviación, ¿ya? Dividido por la raíz, ¿ya? Bueno, lo voy a copiar antes que... Ahí. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Igual a 3, lo voy a agrandar un poquito para no perder más tiempo. 3 veces por, ¿ya? La desviación partido por la raíz de qué cantidad de números son. 1, 2, 3, 3 números. Y eso es todo. Y el enter le da el 0,4. El error instrumental lo ingresan ustedes porque se lo dieron a ustedes, que era 0,1 cada una de las medidas, ¿ya? Y este valor está malo, ¿verdad? Hay que colocarlo siempre con coma. Con coma. Siempre se ingresan los decimales con coma, por si acaso. Igual que acá. Si lo ingresan por punto, queda mal los cálculos. Después me voy al delta del error del diámetro, ¿ya? Y aquí coloco el máximo valor, igual a max, así mismo. Voy acá y busco max, máximo valor, ¿ya? Máximo valor. Y ahí coloco los números que yo quiero. Está entre S y S. Enter. Ahí está el 0,4.
El volumen, ya, ocupa la misma fórmula de volumen que vimos en antes, ya, que es el pi por el diámetro al cubo dividido por 6, ya. Y en el caso del error del volumen ocupa también la misma fórmula, que es el pi por el diámetro al cuadrado, o también se puede colocar así, diámetro por diámetro, que es lo mismo que decir diámetro al cuadrado, dividido en 2, multiplicado por, en este caso, el error que ganó, ¿ya? En este caso fue el error aleatorio, acá, 0,4, y con eso ya obtenemos nuestro error de volumen. Entonces el volumen va a medir de la siguiente manera, va a ser 14 más menos 15. Así es como tienen que ir trabajando con la hoja Excel. Y ahora vamos a aprender a usar lo que es el pie de metro, ¿ya? El pie de metro van a tener pie de metro. Vernier es un instrumento que tiene una mayor precisión o sensibilidad, ¿ya? De acuerdo a qué pie de metro estén usando, claramente. Por ejemplo, en este caso, este pie de metro de acá tiene las líneas de abajo, tiene solamente 10 líneas, ¿ya? Entonces su sensibilidad va a ser justamente 0,1 milímetro, ¿ya? Porque este es 1 milímetro y acá está, en este caso sería como el decimal, que viene después, 0,1 milímetro. Entonces su error instrumental es 0,05, que es la mitad, ¿ya? Si tuviéramos un vernier, que en este caso tendría, iría, por ejemplo, en vez de 0,1, iría en cada 2 a 2, ¿ya? Cada uno de estos. El error instrumental sería la mitad de la sensibilidad. Y el más común que existe es el de acá. El que tiene una línea, otra, y al medio entre esos dos tiene la mitad. Tiene como otra mitad de línea. Y ese tiene una sensibilidad de 0,05 milímetros. Y su error instrumental va a ser 0,025. Pero con nosotros lo vamos a aproximar a 0,03. ¿Ya? Entonces esos son los errores instrumentales de los 3 tipos de pie de metro que existen. Ahora yo les voy a enseñar a hacer la medición, ¿ya? Así que tomen atención, porque aquí entre todos tenemos que colaborar. Ya. Bien. Y pegar. Listo. ¿Ya? Entonces, esto vamos a ir variándolo. Vamos a ir variándolo, a ver cualquier valor que pegamos. Ahí, listo. Ya, ¿cómo se mide un pie de metro? ¿Alguien ha visto alguna vez un pie de metro? ¿Tiene en su casa? ¿Alguien sabe usarlo? Que me diga sí o no. Yo no, profe, nunca. Nunca, ya. Siempre van a tener pie de metro los laboratorios después más adelante cuando empiezan a medir, ¿ya? Bueno, claramente, así que la pandemia no vuelve. ¿Cómo se mide acá? Estos son centímetros, esto es como si fuera una regla. La parte de arriba tiene la misma medida que una regla. Centímetros y milímetros, ¿ya? Igual que una regla. Lo único que cambia es la parte de abajo, esta parte de acá. Esto es lo nuevo, lo novedoso, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, disculpen. Ahí. Ustedes se fijan en el cero, en el primer cero que tienen acá, ¿ya? Ese cero, ¿cuánto marca? Entonces, si vamos a medir en milímetros, nosotros simplemente vamos a decir que aquí son 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Entonces tenemos 38, pero está entre el 38 y el 39, ¿verdad? Está como en la mitad. No sé si todos los ven. Entonces de ahí yo empiezo a fijarme con ojos de Superman, ¿dónde calza? ¿Qué línea va a calzar con la de arriba? Acá no calza, acá no, acá no, acá no,
Acá no, aquí casi calza, pero la que calza perfectamente la de acá. ¿Se dan cuenta, no? Esa es como si fuera una pura línea. Entonces yo digo al tiro que me van a hacer 38, y aquí me van a dar los otros decimales. Como va de 0,5, en este caso sería 0,5, acá sería 10, 15, 20, 30, 30, o sea, 30, 35, 40. Entonces calza en el 35. Y así es como nosotros vamos a ir. Esto es milímetros. La menor medida que tiene este ¿ya? Instrumento, usted lo tiran cuando esté en 0, 0, 0, 0. Su menor medida, ya la menor medida que podría medir, ¿ya? Esa sería, no hay como menos, pero es como la más chiquitita. Ya supongamos que acá no se va mucho, pero su menor medida es la que está aquí, ¿ya? Y esa que está ahí correspondería a 0 milímetros, ¿verdad? Estamos hablando de 0 o 0 centímetros, ¿ya? Después vendría otro 0 y después vendría un 5. Y esa sería la sensibilidad que tienen la mayoría de los pies de metro. 0,05 milímetros. Si lo dividimos por 2, sería 0,025 y nosotros dijimos que siempre lo aproximamos a 0,3. Y ese sería entonces el error. Más o menos 0,03. Veamos más medidas. Veamos un poquito más. Vamos a ver otra al azar. Ahí. ¿Ya? Nos fijamos de nuevo. Vamos de 10 en 10. Recuerden. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nos fijamos en este 0. El 0 está marcando entre el 69 y el 70. Entonces, obviamente, nosotros vamos a decir que es 69. 69. Coma. Y aquí vamos de nuevo. 0, 0,5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Y acá calza justo en el 60. Entonces sería 60. ¿Ya? ¿Entendieron bien o tienen dudas? Después pueden ir jugando ustedes en sus casas. ¿Ya? Con el enlace que le envié, pueden ir probando distintas medidas y la van comparando si están bien o no leyendo. ¿Ya? Pero lo que siempre se tienen que fijar en el 0 y después qué línea calza con la de arriba. Eso es todo. ¿Dudas? Ninguna. ¿Dudas tienen? ¿Sí? Yo al menos caché, profe, todo súper. Ya. Ya nos queda poco tiempo. Me pasa volando la hora. Ya. Pedimos eso. Ya. Aquí igual. Acá está abierto. Nos fijamos en el 0. Acá está 71, 2, 3, 4, 5, 6. 76, coma. Y aquí por lo que veo que calzaría 76,45. Esa línea calza. Y ese sería el resultado. Ya, aquí hay un ejemplo también, pero ahí no se logra visualizar. Pero este es un pie de metro que es distinto a lo otro que hemos visto. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aquí no tiene una pura línea entre el 0 y 1, tiene de a 2, 1, 2, 3, 4, 5. Y este tiene una sensibilidad que le decía yo que es 0,02 y su error es 0,01. ¿Ya? Que es más sensible, pero son pocos esos vernier que existen. Ya, entonces ahora las instrucciones para su hoja técnica van a descargar estos archivos que están en el aula, ¿ya? Van a medir, en este caso, 8 diámetro, espesor y masa de monedas, ¿ya? Y van a calcular el error instrumental, que de acuerdo a lo que ustedes tengan para medir, puede ser una regla, puede ser, no sé, un pie de metro si tuvieran. La balanza también, recuerden que si tienen una balanza, la mínima medida, ¿cuántos ceros? Ahí después de la coma, lo colocan la misma cantidad, pero con un 1 al final. ¿Ya?
Y tienen que subir esta hoja técnica 1 hasta el otro viernes antes de las 8 de la noche. Y es súper importante que sea antes. No pueden después decir, no, se me cayó el internet. No hay excusa. Esto se cierra y si no la entregan tienen un 1. Este trabajo se hace individual, ¿ya? Ahora se lo voy a mostrar. Ahí está. Entonces ustedes van a ingresar los datos, tal como aparece acá, las masas de todas las mediciones que hicieron, 8. El promedio, entonces aquí se van a funciones, ponen promedio, lo seleccionan los datos. Oh, se borró. ¿Ya? El diámetro lo mismo, la altura lo mismo. ¿Ya? Cuando les den a ustedes por la desviación estándar, el error aleatorio, el error instrumental que ustedes ingresan, que es el mismo que está aquí arriba, ¿ya? Ustedes colocan el error total, que es el máximo valor entre cualquiera de los dos. ¿Ya? Tienen que poner la función max, acuérdense. Y esto de acá, los resultados de acá, lo ponen acá. Por ejemplo, en el diámetro, aquí me da mi promedio y el error total. Entonces acá me pongo el promedio y el error total del diámetro. Y así sucesivamente. En el volumen, hago lo mismo que hicimos con el tema de calcular el volumen, pero en este caso la moneda en vez de una esfera, con la ecuación, y calculan después la densidad. La densidad es lo mismo, pero se divide por la masa, ¿ya? La masa que ustedes van a calcular acá. Entonces van a tener volumen, van a tener densidad. Y ahí colocan los resultados, ¿ya? Y esto de acá tiene que estar en distintas mediciones, de gramos milímetros cúbicos, gramos centímetros cúbicos, kilogramos metros cúbicos. Entonces usted ya tiene que tener claridad cuándo pasar de gramo a kilogramo, de kilogramo a gramo, de metro, de centímetro a milímetro, y cuando es centímetro cúbico a milímetros, recuerden que hay que colocar más ceros, se divide por más cero, ¿ya? Por ejemplo, desde 1 centímetro son 10 milímetros, pero si está elevado al cubo, sería 10 por 10 por 10, ¿ya? Ojo con eso. Sí, pues, obviamente que la van a ver después, ¿ya? Yo ahora después de esta tengo otra clase más, después otra clase más, pero las voy a subir todas en la noche. Y así es como se va realizando esta hoja técnica, ¿ya? Y eso sería entonces todo. Acá está nuestro calendario. Este calendario lo tenía mostrando al principio. La hoja técnica se entrega el 8 de octubre, como les dije, el día viernes antes de las 8. Después nuestra próxima clase va a ser el día 15, ¿ya? Que es la de acá. Después vienen vacaciones, después van a tener la entrega de la hoja técnica 2 y la prueba, ¿ya? Y después la otra clase, la tercera clase, que sería para la escritura del informe, ¿ya? Recuerden que son solo 5 clases, así que intenten no faltar. Y eso sería todo, chiquillos, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo más que agregar? ¿Dudas? ¿No? Profe, nosotros calculamos la masa de la moneda. Sí, ustedes tienen que hacerlo en su casa. Y están todas las instrucciones en el aula. Cuando baje la hoja técnica, ahí están con las instrucciones, ¿ya? Es un archivo. Ya, profe, muchas gracias. Se llama medición simple de densidad. Así se llama el archivo. Ya. O medición de densidad con instrumento, algo así, ¿ya? Eso, que estén súper bien, que tengan un excelente fin de semana, ¿ya? Chao, profe, Nos que esté vemos. súper bien. Igual, Igual, chao, cuídense. cuídense. Ahora, Chao. Profe, gracias. Chao, profe. Chao.